cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad, tu eterna bondad. Que tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de su rostro escondió, no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte sin temor siempre, con decisión y no fallar. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte sin temor siempre, con decisión y no fallar jamás. Bienvenidos al enfoque de esta semana. Y todos hemos experimentado este sentimiento y es la envidia. Hay algunos dichos que dicen la envidia es mejor despertarla que sentirla. Otros dicen si no has sentido envidia es porque no estás vivo. Hay tantos dichos acerca de la envidia. Hay algunos doctores que dicen que la envidia es uno de los problemas más grandes que provocan la inflamación del hueso llamado si tuviera lo del otro. Es un poco sarcástico, un poco cómico, pero nos está hablando de que muchas de las enfermedades, aún de las enfermedades físicas, vienen causadas por la envidia. Aunque a veces no lo queremos aceptar, la envidia es una de las situaciones y de los problemas del carácter del ser humano. La palabra de Dios tiene una solución para la envidia. El Señor Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa solución parece ser simple, pero la verdad es que es muy complicada. Vivir libres de la envidia y de los celos parece ser en estos tiempos muy desafiantes. Pero no es desafiante cuando encontramos sentido a las palabras del Señor, donde nos habla de renunciar a nuestro ego y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos disfrutar de una vida sin envidias y sin celos, y también sin problemas físicos causados por la envidia. La palabra de Dios, la Biblia dice, en 1 de Juan 4, del 7 al 8, dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Entre más conocemos a Dios, más podemos establecer esa relación con Él y más podemos renunciar a nuestro ego, a nosotros mismos y no ser envidiosos, codiciosos y querer lo que los demás tienen. Dios nos ha dado especialmente lo necesario. Él nos ha dado habilidades, dones, talentos, nos ha dado recursos físicos, emocionales, espirituales, financieros. Y no debemos codiciar lo que la otra persona viene a tener, porque lo que nosotros tenemos es una bendición de Dios. Y con lo que tenemos en nuestras manos, Dios nos va a usar. La palabra de Dios dice que también cuando le ponemos a Él en primer lugar y amamos a otros, es una representación del amor de Dios. Dice aquí que todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. En otras palabras, si amas a Dios, vas a poder amar a otras personas. Te vas a poder amar a ti mismo.
Algunas soluciones prácticas para la envidia. Primero, reconoce qué es lo que te causa la envidia. ¿Por qué eres envidioso? ¿Qué es lo que pasa contigo cuando estás experimentando la envidia? Segundo, exalta las cosas que tienes, reconoce las cosas que tienes, enumera, enlistas las cosas que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes, porque entre más te centras en lo que no tienes, descuidas de ver lo que Dios ya te ha dado. Y tercero, experimenta el amor de Dios. La palabra de Dios dice que si amamos a las otras personas como a nosotros mismos, estamos ejemplificando el amor de Dios, porque Dios es amor. Un sentido de humildad, un sentido de compromiso, un sentido de obediencia, un sentido de responsabilidad y un sentido que nos habilita a vivir vidas humildes, dependiendo de Dios y agradeciéndole a Él por todo lo que nos ha dado. La envidia es la ladrona de la felicidad y destructora de las relaciones. Cuando nos enrojecemos de envidia, estamos listos para permanecer en problemas y dificultades. Así que cuando llegue la envidia, cuando llegue ese sentimiento engañoso a tu vida, tú le dices, no, yo he sido creado con el propósito de Dios, tengo muchas bendiciones y recursos que Él me ha dado a mí y a nadie más. Los voy a valorar, los voy a enlistar, voy a renunciar a mi ego, voy a amar a mi prójimo más que a mí mismo, me voy a centrar en las bendiciones de Dios más que en lo que no tengo, y de esa manera podremos erradicar día tras día el sentimiento de envidia. El día que sientas envidia, recuerda que Dios te ha dado todo lo que necesitas para cumplir sus propósitos en la vida y en la asistencia que nos ha dado a cada uno de nosotros. Bienvenidos a nuestra tercer cápsula financiera, otra vez con nuestro amigo Dan Antoniak. Dan, en las otras oportunidades hemos hablado de algunos principios bíblicos. El día de hoy me gustaría preguntarte acerca de un ejemplo bíblico. Y el pueblo de Israel, en Ageo, ha regresado de su cautiverio en Babilonia. Después de que se establecieron en Jerusalén, sufrieron porque pusieron sus propios principios e intereses materiales antes que Dios. ¿Qué piensas de eso? Pues es algo parecido a tiempos modernos, que primero armamos nuestro reino y después con lo que sobra honramos a Dios. Pero en este caso, en Ageo, vivían en casas bien arregladas, mientras que el templo parecía una choza. Y ¿qué advierte Ageo que puede suceder cuando fallamos en poner a Dios primero? Hay bastantes. La lista es larga. Es larga. Bueno, Ageo 1, del 2 al 11, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero aún tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si se los echaron en los bolsillos llenos de agujeros. Parece una descripción de lo que pasa en la vida real. De lo que pasa hoy, sí. Ajá. Y el capítulo sigue dándonos más ejemplos y más retos. Y empezando con el versículo 7 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complacerá en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El versículo 9, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo le hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá
el grano y el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Yo cuando viajé el verano pasado por California, yo vi en muchos lugares una sequía tremenda. Y le pregunté a mi hermana, ¿en tu iglesia oran por lluvia? Y me dice, no. Y yo le digo, ¿tu gobernador ora por lluvia? Me dice, nunca lo ha hecho en televisión. Y yo le digo, en el gran estado de Texas, el gobernador ha orado por lluvia en público y la gente ora por lluvia en público. Y tenemos una abundancia de lluvia el año pasado y el año anterior, después de una sequía. Así que, aunque estas palabras fueron escritas hace 2000 años atrás, todavía tienen significado. La moraleja es poner a Dios en primer lugar, Así es. aún con lo que Él nos ha dado para administrar, y no olvidarnos de que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias por ver esta cápsula financiera. Hasta la próxima. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría, soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está en aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre hay. Vamos a decirlo con convicción. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Jesús tendrá.
¿Cuántos de nosotros en muchas oportunidades nos hemos puesto una máscara? Estadísticamente, todo ser humano tiene una tendencia a ser hipócrita en algunas instancias, en algunas oportunidades en nuestra vida. Por ejemplo, en una simple pregunta como ¿cómo estás? Nosotros decimos bien, pero por dentro estamos muy mal. Muchas personas han sido hipócritas y se ponen la máscara de la felicidad, la máscara de la tristeza, la máscara de la víctima, o simplemente la máscara para ser alguien que no son. Las apariencias. Vivimos en un mundo de apariencias, a algunos les gusta aparentar. De hecho, el día de hoy, el pasaje que vamos a tocar, hemos regresado a nuestra serie de sermones en el Evangelio según San Marcos, nuestra serie Kairos, el tiempo de Dios. Y vamos a entrar en una miniserie llamada Controversia. Controversia. Y el día de hoy vamos a hablar de la controversia moral. Y vamos a hablar un poco de la controversia moral y de la hipocresía. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra hipocresía? La palabra hipocresía viene de los actores en Grecia, los griegos, que se ponían máscaras. Y se ponían máscaras para actuar allí en sus dramas. Y la palabra viene en el original llamado hipócritos, ¿verdad? Que es un actor que se pone las máscaras. Entonces ellos se ponían máscaras para actuar en aquellos dramas y muchas veces nosotros nos ponemos máscaras para actuar en nuestra propia vida. Estaba sudando ya. Las máscaras. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas que son hipócritas? No alce la mano. Sé que todos hemos visto, eso pasa en otras iglesias, aquí no pasa. Hipócritos, ¿qué significa? Uno que se pone la máscara. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos máscaras diariamente para vivir una vida que no es nuestra, o emular o imitar una vida que queremos, pero que verdaderamente no es la vida nuestra? Hoy en día usamos la palabra para referirnos a personas que pretenden una cosa, pero son otra. Personas que pretenden ser amigas, pero te dan el cuchillazo por la espalda. Personas que viven de una manera afuera, pero realmente son de otra manera. Personas que manipulan, tergiversan, hablan de más, pretenden vivir una vida perfecta, pero no tienen una vida perfecta. Creo que los creyentes no debiésemos tener tantos hipócritas, pero aún entre los creyentes hay hipócritas. Es más, una de las excusas más grandes para que las personas no vengan a la iglesia es porque dicen que en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, yo no voy a la iglesia porque esas iglesias están llenas de gente que son hipócritas? Cuando alguien me dice algo así, yo le digo, bueno, pues si está llena de hipócritas, ¿qué hace que se una uno más? ¿Verdad? Venga y se aparte del clan. La hipocresía no es algo nuevo. Desde el principio de los tiempos ha existido debido al pecado del hombre. Queremos nosotros escondernos y esconder nuestro corazón, esconder nuestros sentimientos y no queremos ser vistos como verdaderamente somos. Y el día de hoy vamos a ver una controversia moral y les pido que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo 7. Es un pasaje un poco extenso, vamos a estarlo viendo el día de hoy. Marcos capítulo 7, y en este pasaje el Señor Jesús tiene un encuentro con un grupo de hipócritas, quienes vienen a Jerusalén, quienes vienen de Jerusalén a reclamarle, a difamarle, a criticarle todo lo que Él está haciendo. Jerusalén en aquel entonces era como el Vaticano de nuestros días. Era el lugar donde se iba a adorar a Dios y se tenía que ir por lo menos 1 o 2 veces al año. Al verle a Jesús, este grupo comienza automáticamente a criticarle y a quejarse y se quejan de que los discípulos de Jesús
están comiendo sin lavarse las manos, de acuerdo a los ritos de los rabinos. Se sienten ofendidos por la naturaleza de la limpieza externa que ellos deben tener y cómo Jesús no los forza a que se laven las manos en ese ritual. Y lo primero que presenta este pasaje es la confrontación de la hipocresía. Vamos a leer los versículos 1 al 5 para ver la confrontación de la hipocresía. Y dice así la palabra del Señor. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen las tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. La confrontación, se cayó la máscara. La confrontación de la hipocresía. Los fariseos y escribas confrontan a Jesús porque lo encontraron culpable de no forzar a sus discípulos a lavarse las manos. Era una ceremonia muy ritual de limpieza externa. Uno de los comentarios que leí de John MacArthur dice lo siguiente, lo describe de la siguiente manera. Dice: el lavamiento de las manos no tenía nada que ver con lavarse las manos sucias, sino como una ceremonia ritual. La ceremonia envolvía que una persona tomaba una jarra con agua y vertía el agua en las manos, en los dedos de otro hacia arriba, y si el agua caía hasta la muñeca, se podía proceder al siguiente paso. Le voy a pedir a Eder que pase aquí al frente y vamos a ejemplificar el lavamiento de las manos. Yo creo que desde chiquito nos dicen los papás: ¿se lavó las manos antes de comer? Pero aquí no tiene nada que ver con eso. Eder, entonces yo le voy a lavar las manos a Eder. Eder va a poner ahí sus manos con los dedos hacia arriba, por favor, así. Ese es el ritual. Se agacha un poco porque el Señor lo bendijo con más altura que a mí. Y ahora, así era el lavamiento, los dedos hacia arriba, hasta que ya te cayó la muñeca. Ok, ahora hacia abajo. Ok, ahora te frotas las manos, por favor. Bien, así. Un poco más, deja que el agua descienda. Otra vez hacia arriba los dedos. ¡Uy! Se me cayó, la regué. Literalmente. Ahora sí. Perfecto. Otra vez te los frotas. Son 3 veces, ¿ok? Otra vez. Ya me siento religioso. Ya te sientes religioso. Ok, otra vez hacia abajo. Te las frotas. Y la tercera ya la enjuagada. Eso, ya. Ahí en el hueco de las manos. Ok. Ahora te puedes secar. Y puedes ir a comer cabrito a las 2 de la tarde. Ok. Por favor. Que queden bien las uñas. Que las uñas estén limpias, por favor, Eder. Todos bien. Las tienes limpias. Creo que tu esposa te las limpia muy bien. Ahí está. Ok. Gracias. Ahora ya puedes seguir al ritual. ¿Se imaginan hacer eso? Cada vez que se iban a lavar las manos, no era un lavamiento de manos normal, tenía que tener los dedos hacia arriba, como lo vieron, hacia abajo, frotarse las manos, otra vez dedos hacia arriba, hacia abajo, frotarse las manos, dedos hacia arriba, hacia abajo, frotarse las manos. Y si no hacían eso, entonces estaban irrumpiendo con un ritual. De acuerdo al Evangelio, también tenían leyes para lavar los platos, hermanas o hermanos, las ollas, los utensilios y demás. La Mishnah, que es una compilación de leyes orales hechas alrededor de 200 años después de Cristo, tiene 35 páginas exclusivamente enfocadas en el lavamiento de las manos, de los pies. El problema con esas reglas no eran que esas reglas eran malas, sino que no provenían de Dios. Tenían buenas intenciones, pero no provenían de Dios. Es más, este documento, la Mishnah, traducido, dice lo siguiente: la tradición es una barda alrededor de la ley. Los fariseos crearon más leyes para proteger la ley de la gente y que funcionaban como bardas de protección.
Como si la ley no fuera compleja, ellos crearon leyes para proteger las leyes para que las personas cumplieran la ley. Difuso y confuso, como dicen por ahí. ¿Se imaginan vivir en un mundo con tantas restricciones? Le voy a dar otra restricción. Por ejemplo, en el día sabático, uno no podía ni siquiera sonarse la nariz con un pañuelo. Yo soy de los pocos que todavía usa pañuelo. Así con que esté mi esposa, le di pañuelo. Se tenía que hacer esto. Se tenía que poner el pañuelo aquí. A ver. Y eso que es rebajado. Ahí está. ¿Para qué? Para que si en el día sabático, en el sabbat, si llegaba a usted salírsele los moquitos, usted no tuviera que hacer trabajo. Es una ridiculez. Para que el pañuelo estuviera acá, entonces le cayeran los moquitos aquí. ¿En serio? Yo me puse a leer eso y lo encontré muy interesante. ¿Por qué? Porque si no se consideraba trabajo. Habían otras leyes interesantes, como había un debate entre los religiosos de un hombre que tenía una pierna de palo y decían que si podía ponerse la pierna de palo o no en el día sabático, porque si llegaba a incendiarse el lugar, entonces se iba a volver a serrín, iba a caer a la tierra y la tierra iba a trabajar. ¿Se imaginan? El vivir con todas esas leyes es imposible, imposible. Es más, otra de las que leí que es muy interesante era que uno no podía verse al espejo en el día de descanso, porque si podía ser tentado de verse una cana y no podía quitársela, porque al quitársela iba a hacer trabajo. ¿Se imagina, hermanas, ustedes que se ven cada rato al espejo? No podrían. Cuando la Biblia no habla específicamente de algunas rutinas o de algunas leyes, yo uso unos versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 6:12 dice: ustedes dicen, se permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 10:23 dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Usted dice, pero eso no lo dice la Biblia. Pero usted tiene el Espíritu Santo que le está diciendo: no vayas, no te juntes, no hagas esas cosas, porque no te conviene, no te trae beneficio. 1 Tesalonicenses 5:22 dice: aléjense de toda clase de mal. Hay muchos otros pasajes que hablan de no hacer caer a los hermanos en la fe y de ser piedra de tropiezo. Pero el Espíritu Santo lo tenemos en nuestro corazón para que nos empodere para vivir una vida cristiana. ¿Ok? Lo segundo es la condenación de la hipocresía. Vamos a leer los versículos 6 al 14. Lo que dice. Dice: Jesús contestó, léanlo conmigo: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes
y traten de entender. El Señor Jesús condena la hipocresía de ellos. Ese es el resultado de una vida legalista. El Señor Jesús condenó la actitud de los fariseos que descuidaban los mandatos bíblicos por las tradiciones que ellos mismos habían creado. Jesús condenó el legalismo. Les citó los versículos en Isaías, exhortándoles de cómo debían presentarse delante de Dios con un corazón sincero que verdaderamente honrara a Dios. Warren Wiersbe dice que el rabí Eleazar dijo lo siguiente: aquel que expone las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el reino venidero. Así estaban de perdidos, ¿no? Ellos ponían las escrituras al mismo nivel que la tradición. Es más, hay otra parte de la Mishnah que dice lo siguiente: es una ofensa más grande enseñar algo en contra de la voz de los rabís que contradecir las mismas escrituras. Ahora, ya no las escrituras, ¿verdad? En ese tiempo la Torá nada más. Ya no era la suprema autoridad, sino que encima de las escrituras estaban las tradiciones que ellos mismos habían impuesto. El versículo 8 dice que ellos pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por la tradición. El versículo 9 dice que ellos esquivan la ley para entrar en la tradición. Estos hombres eran legalistas de alta categoría a los cuales Jesús condena. Y el día de hoy, por ejemplo, usted dice, bueno, yo no soy legalista, pero muchas veces ponemos tradiciones en lugar de la palabra de Dios. Muchas veces condenamos a otros. Por ejemplo, el Señor Jesús les indica la práctica del Corbán, que significaba el regalo ofrecido a Dios, el quinto mandamiento. Dios dijo que honraran al Padre y a la Madre para que nuestros días se alargasen sobre la tierra. Y ellos decían, no vamos a cuidar a papá y a mamá porque tenemos tantas tradiciones y estamos invirtiendo en las tradiciones. Y entonces descuidamos los mandatos establecidos por Dios. Y usted dice, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso no me pasa a mí ahora. Ahora yo soy un cristiano bien cool, bien chévere, bien padre, mexicano. A mí yo no tengo problemas de legalismo, eso con otras personas no. Pero muchas veces tenemos tradicionalismo y tenemos dogmas al reemplazar la palabra de Dios y somos también legalistas. ¿Cuántas veces invertimos los recursos en todo menos en Dios? ¿Cuántas veces criticamos a todos y no nos criticamos a nosotros mismos? Romanos 2:1, el apóstol Pablo menciona esto cuando condena el juzgar. Dice, a la vez que crees puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. A veces ponemos el dedo en otra persona y no nos lo ponemos nosotros también. Como dicen por ahí, cuando señalamos a otro, hay otros 4 que nos están señalando a nosotros mismos. Y somos bien prontos para juzgar, somos bien prontos para emitir un concepto y muchas veces somos hipócritas de la misma manera. Lo tercero que vemos es la realidad de la hipocresía. Los versículos 15 al 23 dice lo siguiente. Vamos a darle lectura. Dice ahí, lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale ¿de dónde? De su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no pueden contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina al hombre. Pues de adentro del corazón de la persona, dice, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Tales cosas, todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Wow.
La realidad de la hipocresía. Estos versículos muestran mucho de la realidad de la hipocresía. En primer lugar, Jesús les explica a sus discípulos que no es lo que entraba al cuerpo lo que les contaminaba, sino lo que salía del corazón. Es un problema de corazón, no es un problema de lo que comes y de lo que no comes. Básicamente le dice, todos lo que comen va a ir ¿a dónde? Al baño. Es lo que está diciendo. Usted puede comerse el manjar más precioso, pero va a ir al mismo lugar. Y no quiero ser descriptivo, simplemente estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. Estos hombres se enfocaban tanto en el lavamiento externo que se les había olvidado el lavamiento interno. Se les había olvidado que el problema no era lavarse por fuera y hacer todos los rituales, sino que el problema era un problema de corazón. ¿Ustedes se acuerdan el episodio donde Nicodemo viene al Señor Jesús de noche y le dice qué tengo que hacer para ir al cielo? Y él le dice lo siguiente en Juan 3:3: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Debe haber un nuevo nacimiento de corazón. Debe haber una actitud de reconocimiento de una vida nueva de corazón. Y el Señor Jesús provee una lista descriptiva de todas las actitudes que salen de un corazón engañoso. En los versículos 21 y 22, yo sé que usted me va a ayudar ahí a nombrar las descripciones que encontramos ahí. Dice, los malos pensamientos. Ay, ¿de dónde me vino ese mal pensamiento? ¿De dónde? De su corazón. De ahí de su corazón vienen los malos pensamientos. ¿Cuántos han batallado con malos pensamientos? No levante la mano porque también serían hipócritas en decir que nunca batallan con malos pensamientos. ¿Cuántos han querido hacer muchas cosas que piensan pero nada más las piensan? Qué bueno que nada más las piensan. Los malos pensamientos. Lo segundo dice, la inmoralidad sexual. Eso viene de lo que contamina en el corazón también. La inmoralidad sexual. Usted dice, bueno, de la noche a la mañana esta persona salió con esos problemas. No, eso viene de adentro, del corazón. Los deseos sensuales vienen también de adentro. ¿De dónde? Del corazón. La envidia, y hay otras traducciones que dicen celos. La envidia y los celos. No sé quién de aquí es celoso, no diga nadie porque no pasa en esta iglesia. Pero los celos denotan también algo del corazón. Las personas que son celosas son personas inseguras. Son personas que tienen problemas en su corazón. Hay personas que son envidiosas y no pueden tener la bendición de regocijarse y de alegrarse con lo que otra persona logra, sino que tiene envidia. Son tan envidiosos. ¿Cuántos han conocido personas envidiosas? No levante la mano, todos las conocemos, esas personas. ¿Verdad? Envidiosas. Usted no es envidioso, yo sé que no. Pero ha batallado con la envidia. ¿Verdad? Ha batallado con la envidia. Usted dice, pero ¿y por qué él y no yo? ¿Pero y por qué ella quedó con ese que yo tanto quise? Es que parece, pastor, que todo se le da y a mí no. Lo mismo, ¿no? La envidia, los celos. Es horrible vivir con una persona celosa. No sé si estoy tocando por ahí en temas difíciles. Pero una persona celosa que no puede usted, que tiene que, mejor dicho, ponerse así como los caballos, ¿no? Inseguridades. ¿Sabe de dónde viene? Del corazón. Pidámosle al Señor que lidie con nuestro corazón. La envidia y los celos. Entregarle eso al Señor. La calumnia. Hay personas que les gusta la calumnia. Calumniar a otros. Aún entre los mismos cristianos calumniamos a otros. Hay chismes que parecen ser chismes celestiales. Peticiones de oración muy interesantes. Hay unas peticiones de oración muy extensas. Hermano, le llamo para compartirle una petición de un hermano que yo vi en este lugar y, hermano, yo estoy muy preocupado porque es algo que el Señor trae en mi corazón. Déjeme y le cuento todo. Calumnia, hipocresía. No, dígame nada más. Si me quiere decir el nombre, dígame. Si no, no me dé todos los detalles. Calumnia. El orgullo. Todos batallamos con el orgullo.
¿Quién aquí no es orgulloso? Igual, son preguntas retóricas todas las que estoy haciendo el día de hoy. Porque todos batallamos con el orgullo. Somos orgullosos. Los mexicanos dicen, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Dicen los mexicanos. Esos lemas que me he aprendido. Y aunque no seamos mexicanos, pues a veces tronamos todos, ¿no? Con nuestro orgullo. La necedad. A veces somos tan necios. Hay una hermana que dijo amén. Ese es el primer paso, el reconocimiento de cualquier restauración. Somos necios, pero ¿por qué es tan necio? Es un problema de corazón. Por más de que le digas, por más de que le hables, por más bibliazos que le des, por más canciones cristianas que le pongas, por más pastores que le pongas, le pones el que grita, el que no grita, el que tumba, el que no tumba. La persona es necia. Es un problema de corazón. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí mismo. Dice, todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. A veces nos preocupamos por todo menos por lo que verdaderamente contamina, lo del corazón. A veces estamos preocupados por todo lo demás, por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, por el qué dirán, por todo menos por el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la misma manera, no podemos poner un parche espiritual para enmendar o arreglar un corazón roto. Es como una persona que batallaba con fumar bastante y entonces un día está fumando y me lo encuentro, ¿no? Me dice, pastor, pero es que estoy fumando, pero es el último. Y me saca, no, yo no soy tan religioso, pero yo no le estaba diciendo nada. Me saca un parche y me dice, aquí tengo el parche. Me voy a poner el parche para no fumar. Yo lo miro y le digo, ¿le ha funcionado el parche? Y él me dijo lo siguiente, dicen que funciona, pero a mí no me ha funcionado. Es lo mismo en el corazón. A veces le queremos poner un parche. We want a patch it, nada más un parchecito, un poquito. Cuando el problema es de raíz. Hay algo ahí en el corazón que está mal. Y por más parches que le pongas, el corazón está roto. Y usted me dice, bueno, pastor, ya hicimos esa descripción, ya hicimos el diagnóstico. ¿Cuál es la medicina para la hipocresía? Si no me ha prestado atención, présteme atención. Primero, arrepentimiento. Está como la canción que cantaban en antaño, arrepentimiento. ¿Sabe que hay canciones en la iglesia que parece que salieron de la cantina? Arrepentimiento hay en mi corazón. ¡Ay, aleluya! Señor de la gloria, quítame este dolor. Lo único que nos falta es el trago, ¿no? Pero la musiquita es así como arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentirse? Cambiar de dirección. A veces lo pongo por ahí. Yo sufro de perderme a veces y le doy gracias a Dios por los GPS. Yo no me pierdo, me desubico, siempre digo. Pero lo peor es cercarle a mi esposa que me dice, vas mal. Y yo le digo, no, yo voy bien. Yo sé para dónde voy. El típico hombre, ¿no? Tengo todo bajo control. Nada más estoy tomando una vía alterna para que conozcas un poco más. En la vida cristiana tenemos que arrepentirnos, cambiar de dirección. ¿Sabes? Lo más horrible de un creyente que ha sido criado en cuna bíblica como yo es escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios no haga nada en su corazón. Y creo que todos los que hemos nacido en cuna cristiana
hemos padecido de ser legalistas y de ser hipócritas muchas veces. Cuando escuchas los sermones y ya no hacen nada, como que cae y dice, eso ya lo escuché, otra vez. Hay un problema de corazón. Estás siendo hipócrita, porque no estás dejando que la palabra surja su efecto restaurador. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Segundo es obediencia. Vamos a ser obedientes al Señor. Y no podemos ser obedientes sin una actitud de recibir la gracia de Dios. No es una obediencia forzada como los legalistas. Darle y darle. No hagas, no hables, no digas, no escuches, no vengas, no vayas, no digas. Y la gente dice, pues si ser cristiano es así, mejor no me le apunto. ¿Ha escuchado usted uno de esos? Alguna hermana dijo por ahí, mi marido. Ok, bueno. Eso. Porque hemos presentado del Evangelio una lista dogmática de lo que no se debe hacer. Y debemos presentar el Evangelio con una lista dogmática de lo que Cristo ya hizo. Debemos presentar el Evangelio con una lista de las libertades que tenemos en Cristo y no de las privaciones que tenemos en la carne. Porque cuando estamos con Cristo, claro que Él produce el querer como el hacer, claro que vamos a ser más obedientes, claro que vamos a amar más, claro que vamos a hablar mejor, de repente se nos chispotea por ahí, pero vamos a estar dependiendo del Señor. Obediencia, sumisión de corazón. Eso lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Cada rato. Usted ha escuchado quizá la ilustración del niño que dice, siéntate, 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 siéntate. Me voy a sentar, pero de corazón estoy de pie. Así somos los creyentes muchas veces. No nos sometemos de corazón. Vivir por gracia. ¿Sabe qué es vivir por gracia? Es reconocer que Cristo ya pagó por todo lo que nos esclaviza a nosotros. Y podemos tener libertad a través de Cristo Jesús. Pero no hagamos de la gracia una desgracia, ¿no? Que si por gracia soy salvo, voy a hacer lo que se me pega la gana. No, eso es una persona que no se ha arrepentido. Es una persona que no está dando fruto. Sin embargo, cuando vivimos nada más como legalistas, no permitimos ni que el Espíritu Santo obre. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo si usted y yo podemos controlar las cosas? Si usted dice, yo puedo, lo pienso, lo creo, lo confieso. Y nos hacemos la propia medicina sin habilitar al Espíritu Santo que nos empodere para vivir en gracia. Y quinto, vivir por fe. Vivir por fe. Vivir por fe. Debemos confrontar la hipocresía, condenarla y enfrentarla. Y debemos, muchas veces, en vez de andar así, hablar así, pensar así y actuar así, tenemos que venir a Dios con un corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia. Amén. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Me gustaría leer esta palabra del Señor en Ezequiel 36:26. Dice lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón, me gustó esta traducción, de piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Podemos orar de esa manera. Podemos venir al Señor de corazón, porque sé que muchas veces somos hipócritas, somos legalistas. Muchas veces tenemos un corazón engañoso. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón.
un corazón nuevo. Inclina tu rostro. Yo voy a hacer un llamado el día de hoy. En primer lugar, aquella persona que dice, yo no conozco de Cristo Jesús. Yo quiero tener un corazón nuevo, un corazón limpio. Y eso no va a pasar si no reconoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Si hay aquí alguna persona que no ha reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si hay aquí alguna persona que no ha recibido ese regalo de la vida eterna, no puede vivir por gracia. Así que el día de hoy te hago esta invitación por fe para vivir en Cristo Jesús. Si no lo has hecho, el inicio puede ser confesar de que quieres vivir ese tipo de vida. Y el día de hoy puedes emular de corazón estas palabras después de mí. Puedes decir, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, oh Dios, que me laves a través de tu Hijo Cristo mi corazón. Yo recibo el regalo de la vida eterna. Y desde el día de hoy, yo quiero ser tu hijo, quiero amarte y obedecerte, y quiero seguir tus caminos. Lo pido en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.